Buenos días, alumnos. Les saluda el profesor Fernando Quispitongo Vázquez, el encargado del curso de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a llevar el curso de Historia del Perú con el tema Expansión Europea. ¿Cuándo se da la expansión europea? Si hacemos una línea del tiempo, vamos a ubicarla en la Edad Moderna, entre 1453 a 1789, que es prácticamente dos fechas importantes. La primera, que es la toma de Constantinopla, y la segunda, que es la Revolución Francesa. Aquí le estoy resaltando desde 1492 a 1789, porque en 1492 se da el descubrimiento del Nuevo Mundo, el descubrimiento de América. Antecedentes para una misma historia. ¿Por qué se produjo la expansión de los europeos? ¿Qué buscaban en sus viajes? Dos preguntas que vamos a desarrollar durante este tema. Principales antecedentes. Los europeos conocían solo su entorno inmediato. En el siglo XIII, los viajes de Marco Polo permitió cierto contacto con el lejano oriente. Los mapas de la época tenían una imagen distorsionada, ya que las fuentes eran tan solamente comerciales y viajeras. Además, había trabas mentales que no fomentaban la navegación ultramarina, ya que pensaban que la Tierra en ese momento era plana, y que si ellos navegaban mucho hacia el oeste, iban a llegar a la orilla del mundo, o iban a ser simplemente tragados por grandes bestias marinas. Sin embargo, a partir del siglo XV, ciertos adelantos técnicos y cambio de la mentalidad permiten la arriesgada empresa. Comercio de productos orientales, especias, seda, porcelana, así como descubrir nuevas rutas para romper el monopolio comercial árabe-italiano. Principales causas. Las principales causas tenemos la búsqueda de rutas comerciales, la necesidad de metales preciosos como oro y plata, el surgimiento de una nueva mentalidad, como por ejemplo el humanismo, difundir la fe católica y los avances técnicos en la navegación e instrumentos de embarcación. ¿Qué cosa eran las especies? Las especies eran prácticamente condimentos que daban sazón a las comidas europeas. Entre ellas tenemos el jengibre, tenemos la nuez moscada, la canela, el clavo, tenemos el comino, tenemos el ají panca, y así el palillo, el ají amarillo, y así otras especies que eran traídas desde la India. También la pimienta. ¿Sabías que la pimienta en un momento llegó a ser más valioso que el oro? Entonces, justamente con la caída del Imperio Bizantino, con la caída de Constantinopla, prácticamente se cierran el gran comercio europeo y muchas de estas especies ya no son comercializadas, ya que Asia, o también conocida como la India, proporcionaba seda para los vestidos más lujosos de las damas en Europa de la más alta categoría. La porcelana, tenemos las vajillas de jade. Entonces, muchos objetos valiosos eran traídos exclusivamente de Asia, y el rompimiento de este vínculo comercial perjudicaba mucho a los intereses europeos como también indios.
Marco Polo. Marco Polo, de origen veneciano, inicia sus viajes en 1255 y es el primero en demostrar la circunferencia de nuestro planeta. Claro, solamente en escritos, ya que prácticamente en sus viajes demostró que la Tierra no era como se creía, no era plana y no habían monstruos que devoraban embarcaciones que se acercaban mucho al oeste. Pero es es Ptolomeo con su Imago Mundi que da una representación cónica, una representación circular a nuestro planeta, a nuestro mundo en el siglo XV. Esta imagen era conocido por sectores más letrados de la población, que ya descartaban la idea de la prácticamente de la tierra plana, de la tierra cuadrada. Factores de la expansión europea. Entre los principales factores tenemos la unificación y el deseo de los monarcas para expandir sus dominios, la rivalidad política y económica entre los estados europeos. Nuevos estados nacionales fueron los que impulsaron la expansión europea, reinos con más poder económico y autoridad. Entre los principales financistas de estas grandes expediciones tenemos al rey portugués Enrique el Navegante y los reyes católicos de España, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Entonces justamente son ellos dos que al unificar sus reinos, el reino de Aragón y el reino de Castilla, logran ser un solo reino, un reino prácticamente que llega a tener supremacía comercial, supremacía en territorio, lo que le permitía prácticamente financiar muchas expediciones. Claro, con el objetivo de que ellos también pudieran ganar en lo que son prácticamente los impuestos y ganar si es que se encontrara alguna riqueza. Factores económicos. La necesidad de expansión de los mercados capitalistas, el mercantilismo, la política involucrada con la economía, a los intereses, la toma de Constantinopla y el cierre de las rutas terrestres a las Indias. En el siglo XV aumenta la población producto del desarrollo económico, ya que mejoran las cosechas. Entonces, estos puntos son claves para la expansión europea. Entre ellos, la principal, la toma de Constantinopla, que marca un hito importante en la historia, ya que justamente una de las consecuencias principales de esta es la expansión europea y lo que permitió a los europeos poder llegar a nuestros territorios. Los factores técnicos. El desarrollo de las técnicas de navegación, el desarrollo de la cartografía y el desarrollo de nuevas embarcaciones mucho más ligeras, mucho más rápidas para su navegación. Tenemos también instrumentos que se crearon exclusivamente para la navegación, como la brújula, traída por los árabes de China, el astrolabio y los portulanos, que eran prácticamente mapas de los comerciantes viajeros. Factores provenientes de la mentalidad de la época.
Como les mencioné, en el siglo XV prácticamente era una creencia teocéntrica, que quiere decir que todo era prácticamente creencia hacia un ser divino, hacia Dios. Es así como esta nueva corriente ideológica y cultural, que es el humanismo, prácticamente demuestra al hombre y pone al hombre sobre todas las cosas. Pone al hombre incluso sobre el mismo Dios. Así también el deseo de fama y aventura, los relatos de lugares fantásticos y animales fabulosos, y la recuperación prácticamente de la idea de la esferidad de la Tierra son justamente factores que impulsan la mentalidad de la época. Factores religiosos. El objetivo de desarrollar una religión efectiva e universal, que es prácticamente el catolicismo, la donación de los territorios por descubrir, nuevas cruzadas al exterior y la legitimidad de la esclavitud de los infieles. Son puntos claves que prácticamente dieron los puntos para que así la Iglesia también pueda participar en estas exploraciones. Entre los avances técnicos tenemos la brújula, como les mencioné, el astrolabio, las carabelas y los portulanos. Tenemos un pequeño mapa de cómo era el mundo en el año 1445, justamente antes de que se rompiera el vínculo comercial entre Europa y la India. También tenemos un mapa ya en el año 1507, cuando ya se descubre América. Bueno, chicos, esto fue la clase del día de hoy, expansión europea. Espero que les haya gustado y entendido. Soy el profesor Fernando Quispitongo. Cualquier consulta a mi WhatsApp personal. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.